Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Benigno Mandujano Sabaj, director académico de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. En nombre de la maestra Marlene Giovanna Mendoza González, directora general de la DGUTIP, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de orientación académica dirigido a las universidades del subsistema tecnológico. El propósito de este video es acompañarlos en la comprensión e implementación de la modalidad dual, su fundamento, su metodología de operación y las directrices institucionales que habrán de guiar su puesta en marcha en cada una de sus universidades. Como ustedes saben, la modalidad dual representa hoy una de las apuestas más importantes de nuestro modelo educativo. Es una apuesta por la pertinencia, por la vinculación real con el sector productivo y social y por la formación de los profesionales que el país necesita. Su implementación ordenada y de calidad en las universidades del subsistema es precisamente el objetivo de este video. Les invito a revisar con atención cada uno de los apartados de esta presentación. Iniciamos. Bueno, pues iniciaremos con el marco de referencia de la modalidad dual. Primero que nada, pues necesitamos contar con una definición de la modalidad dual. De acuerdo con el artículo 12, fracción cuarta de la Ley General de Educación Superior, la modalidad dual es el proceso de construcción de saberes dirigido por una institución de educación superior para la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante en instancias laborales para desarrollar sus habilidades. Esto dicho de otra manera un poco más complementaria sería que la modalidad dual en educación superior es una opción educativa en la que el proceso de formación se desarrolla de manera articulada entre la institución de educación superior y los sectores productivo y social, mediante la integración de actividades teóricas y prácticas en contextos reales de desempeño profesional, con el propósito de fortalecer el desarrollo de competencias profesionales y favorecer la inserción laboral de los estudiantes. Aquí podemos observar, pues en color verde, los elementos claves, ¿no? Que se trata de que se desarrolla de manera articulada entre la institución de educación superior y los sectores productivo y social. Se integran fases teóricas y prácticas, este, en contextos reales del desempeño profesional. Eso sería uno de los elementos que caracterizaría nuestra modalidad dual. La modalidad dual tiene diferentes finalidades. Como se comentaba, una es formar profesionales integrales, calificados y competentes, como cualquiera de nuestras otras modalidades dentro de nuestro modelo educativo. También busca atender las necesidades de las unidades económicas y del desarrollo social, alinear las necesidades del desarrollo económico y social y comunitarios e industrial con los perfiles de las instituciones de educación superior. También busca garantizar el derecho a la educación de excelencia pertinente y relevante, impulsar la inserción laboral y la creación de nuevos mercados laborales, disminuir tasas de abandono escolar y aumentar la empleabilidad, vamos a ver un poquito más adelante sobre esto, y ampliar el alcance de esta modalidad dual hacia la economía social, sectores agropecuarios y productores de pequeña escala. Ese también es uno de los objetivos de la modalidad dual dentro de nuestro subsistema. Es muy importante tener claro qué es la modalidad dual y también qué no es para poderla distinguir con claridad de otras modalidades y de situaciones que fácilmente nos llevan a pensar que puede ser dual, porque el modelo educativo de las universidades tecnológicas y politécnicas, al tener un componente altamente práctico, a lo mejor caemos en la tentación de decir, bueno, ya de entrada somos un poco duales, pero pues no exactamente. Porque bueno, pues mire, dual no es práctica profesional. ¿Qué quiere decir? Que las prácticas profesionales son de duración breve y no implican un plan de formación. Es articulado ni la evaluación académica conjunta entre la unidad económica y la institución de educación superior. En ese sentido, no, a diferencia de la modalidad dual que sí tiene esos elementos, pues las prácticas profesionales no cumplen ese objetivo, ¿no? Tampoco es un empleo. Muchas veces, al pensar que el estudiante pasa un cierto tiempo en la empresa, una jornada completa durante un periodo, pues se puede confundir con que ya está pues prácticamente trabajando y no es así. Sobre todo hay que aclarar esto a las unidades económicas, a las organizaciones, a las empresas, porque ellos piensan que
o una cuestión que les causa cierta resistencia para recibir estudiantes de educación dual es que se establece qué responsabilidad van a poder tener con ellos en cuanto a términos laborales, ¿no? Pues hay que explicarles que no, que en realidad es una relación eminentemente formativa, es un proceso formativo y que no es un empleo y no existe una relación laboral. Es diferente y no es ni como la estadía ni el servicio social. Estas sí son etapas en cierto modo terminales y no son de formación integral. No, sobre todo no abarcan diferentes cuatrimestres, que es como se busca con la formación dual, que dure muchos cuatrimestres durante la carrera, que forme parte de un proyecto de vida, y que además durante todo ese proceso transite por diferentes puestos de aprendizaje, que es algo que no sucede frecuentemente ni en las estadías ni en el servicio social. Y bueno, tampoco es educación a distancia. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que como los estudiantes pasan largas jornadas fuera de la escuela, pues casi casi ya es mixto virtual o no escolarizado o a distancia y entonces que están en la empresa y el otro tiempo pues que lo podemos ver a distancia y no es así. La modalidad dual es eminentemente presencial, es 100% presencial, solo que el espacio se comparte entre la escuela y la eh, unidad económica. Entonces, el tiempo que no pasa en la empresa lo pasa en la escuela, en ambos espacios tiene que estar físicamente. Es posible recurrir a apoyarnos con tecnologías de la información y eso es válido, pero son herramientas de apoyo, no son la razón de ser de esta formación, pueden apoyarnos para cuestiones de seguimiento, de algunas cuestiones básicas de tutoría, etcétera, pero no constituyen para nada la parte académica ni de un lado ni del otro, ni de la escuela ni de la empresa. Entonces, es importante tener esa claridad, ¿no? El modelo de educación dual pues tiene varios antecedentes y o referentes internacionales, ¿no? Básicamente los modelos alemán, francés, sueco, austriaco son los que nos pueden servir como referencia, específicamente el antecedente en el modelo alemán donde se adopta la lógica de los aprendices que acudían a talleres y aprendían con la práctica el oficio del taller y se volvían los másters o lograban la habilidad que se buscaba en el taller, ya fuera que un herrero, un zapatero, etcétera. Pues se trasladó esa lógica hacia la educación y se pensó que pues si pasaban tiempo en una empresa aprendiendo directamente las habilidades, eso podría fortalecer la formación profesional, sobre todo a nivel vocacional, a nivel hasta digamos media superior, ¿no? Esa fue el antecedente inicial, y bueno, en el esquema de Francia, más adelante se va adoptando en diferentes países de Europa, por ejemplo, en Francia es un poco el modelo similar, sin embargo, ahí se busca un modelo como en alternancia, por periodos, y bueno, en esta tabla podemos ver algunos ejemplos y diferencias entre los modelos. Vemos en qué momento se originaron, a qué niveles educativos se aplica generalmente esta modalidad, que si hay alguna normatividad que las regula y sobre todo cómo se enfoca la alternancia escuela-empresa en cada uno de estos contextos. Por ejemplo, en Alemania, pues es altamente lo que pagan en la empresa. Pueden ser hasta 3 o 4 días de la semana en la empresa y 1 o 2 en la escuela. Es decir, mucho más tiempo en la empresa. Este, en, en Francia se piensa en ciclos de 2 a 8 semanas, pero alternados, donde pasa un periodo completo en la escuela, luego en la empresa, luego en la escuela, luego en la empresa, así. En Suecia es un 50-50 y Austria es un poco similar al modelo alemán, ¿no? Este, Ahora, en México, ¿qué pasa? Pues tenemos diferentes referentes normativos para la modalidad dual, partiendo desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde desde el artículo tercero de la Constitución, donde se establece el derecho a la educación, pues como una posibilidad de poder acceder a un título profesional que nos pueda permitir un trabajo remunerado, etcétera. Desde ahí hay un fundamento para la educación en general, la educación superior y en este caso la modalidad dual, ¿no? Pero también pues aparece ya la modalidad dual en la ley
en leyes federales como la Ley General de Educación y de Educación Superior, también la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Ley Federal del Trabajo, incluso la de la Administración Pública Federal, donde se reconoce ya explícitamente la educación dual con formación en escuela y empresa y ya se establece que las instituciones educativas pueden establecer acuerdos y convenios que definan una relación entre estudiante y empresa que no sea laboral, que sea de formación, ¿no? En media superior también se establecen una serie de acuerdos, son como el antecedente inicial de esta formación a nivel normativo. También hay acuerdos ya a nivel superior, como el acuerdo 18-11-18 y 20-10-22, donde se define cómo opera la formación dual, sobre todo en porcentajes de tiempo que se debe estar en cada una de las dos instancias, que se pueden certificar las competencias, y en general se establece muy claramente un marco donde se establecen las opciones y modalidades educativas. Eso fue un gran adelanto. También hay marcos y lineamientos de la SEP como un marco general para la educación superior que establece la Subsecretaría de Educación Superior. En el modelo educativo, ahorita lo vamos a ver con un poco más de calma, de las universidades tecnológicas y politécnicas también ya se establece explícita y claramente la modalidad dual como una de las opciones educativas que se pueden impartir en el modelo educativo. Y bueno, tanto en el programa sectorial 2024 como en el Plan México ya se destaca la importancia de promover la educación dual, de que sea parte integral de los sistemas educativos de educación media superior y ya se vuelve como un pilar estratégico de la formación del profesional. Decía que vamos a hablar de la educación dual y específicamente el modelo educativo de las universidades del subsistema tecnológico. En este diagrama podemos ver una forma resumida el modelo educativo completo de las universidades tecnológicas y politécnicas. Aquí en la parte superior podemos observar em, eh, la normatividad que regula nuestro modelo, la Ley General de Educación Superior, la nueva Escuela Mexicana, el principios de la UNESCO y en su momento el Plan Sectorial de Educación. Este, Nuestro enfoque educativo es por competencias profesionales, centrados en el saber hacer, ser y convivir. Y y el modelo se caracteriza por tener 7 atributos fundamentales, que son la flexibilidad, la formación integral, el desarrollo de una segunda lengua, la intensidad, excelencia educativa, la pertinencia y vinculación y la sostenibilidad. De esto vamos a hablar un poquito más adelante a detalle. Tenemos diferentes momentos de formación en el nivel de educación superior, el técnico superior con 6 cuatrimestres, la licenciatura completando un total de 10 y, y los niveles educativos de posgrado, de especialidad, maestría y doctorado. Hasta este momento, la educación dual se centra en los niveles de técnico superior universitario y licenciatura. Este, Ahora vamos aquí a la parte de las modalidades. Ya en el nuevo modelo educativo a partir de 2024 se reconocen diferentes modalidades y opciones educativas como partes inherentes a nuestro modelo. Entre estas se encuentran la escolarizada, la no escolarizada, la mixta y específicamente la modalidad dual. Y también opciones educativas como la opción BIS, la despresurizada y la intercultural. Y bueno, para que todo este modelo funcione, se requiere de la participación de diferentes actores como son los estudiantes, docentes y tutores, directivos y personal académico, familia, las unidades económicas y la comunidad. Entonces, bueno, este es el contexto de todo el modelo educativo del subsistema y el lugar que ocupa en él la modalidad dual. Ahora, hablábamos de los 7 atributos fundamentales, específicamente la modalidad dual. Tiene impacto en 4 de ellos más que en los 7 en total, ¿no? Primero, en la flexibilidad. La flexibilidad habla de la adaptación permanente del modelo a descubrimientos científicos, innovación tecnológica y permite aplicar distintas modalidades educativas. Sobre todo en esta segunda acepción es en donde la modalidad dual impacta en este atributo, ¿no? Consideramos que el modelo educativo es flexible en tanto se pueden
impartir los programas educativos en diferentes modalidades, uno de ellos, la modalidad dual, entonces contribuye a este atributo. La vinculación habla de la relación de acercamiento de las instituciones de educación superior para la actualización, capacitación y solución de problemas con sectores productivo, social, público y privado. En este caso, pues también es casi obvio y natural la importancia de la modalidad dual para en su aportación al modelo educativo, ¿no? La vinculación es un componente fundamental también de la propia modalidad dual, la relación que tengamos con las empresas para poder hacer la mancuerna ideal para el desarrollo de los estudiantes. Otro es la pertinencia, que el atributo habla de la eficacia de las competencias adquiridas y la asimilación de avances científicos. En este caso, la proporción que se establece aquí es de la modalidad escolarizada y evaluar mediante el seguimiento de egresados, indicadores de la DGUT. Pero también, en el caso de la modalidad dual, contribuye a la pertinencia en términos de que si los estudiantes que se están formando en modalidad dual pueden realizar en las empresas actividades eh, que están directamente derivadas de su perfil de egreso, de su programa educativo, quiere decir que los programas educativos son pertinentes. ¿Por qué? Porque lo que se está enseñando es lo que se está haciendo en las empresas. Entonces, en ese sentido, también se alinea la pertinencia. Y en cuanto a sostenibilidad, pues la modalidad dual también contribuye al desarrollo sostenible, formando estudiantes comprometidos al bienestar de comunidades y la transformación de sus entornos, sobre todo cuando logramos que la modalidad dual también se aplique en organizaciones sociales y de desarrollo de su propio entorno, ¿no? Entonces es en estos cuatro atributos particularmente donde impacta la modalidad dual. Algunos aspectos académicos de la modalidad dual que deberíamos destacar es que, como todo el modelo educativo en general y el enfoque del modelo educativo de las universidades tecnológicas y politécnicas, pues se fundamenta en una concepción curricular humanista, técnica y tecnológica. Tiene una orientación filosófica basada en los cuatro pilares propuestos por la UNESCO: el aprender a conocer, a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos o a convivir. Este, eh, se basa en un currículo integrador de aprendizaje cooperativo a través de proyectos, problemas y estudios de casos. Si pensamos en que en la, en la modalidad dual los estudiantes van a ir a trabajar a empresas, a realizar trabajos reales, pues es un ejemplo como de proyectos, solución de problemas y estudio de casos, pero con una cualidad que serían absolutamente reales, en situaciones reales de trabajo, ¿no? Entonces, es ideal y en ese sentido también se cumplen estos principios pedagógicos. Para cuidar que sí sea un proceso eminente formativo, por la construcción de saberes es dirigido por una institución de educación superior, en este caso nuestras universidades. Como todo el modelo educativo busca reconocer la diversidad regional y flexibilidad como un elemento clave. Vamos a hablar de algunos elementos de flexibilidad. Más allá del modelo, flexibilidad propios de la modalidad dual. Y bueno, se habla de un plan de formación, lo vamos a ver a detalle, pero qué es lo que distingue a la modalidad dual de otras cuestiones de aprendizaje y académicas que se pueden desarrollar. Y al final la calificación la asigna la institución de educación superior, es la que está facultada para establecer calificaciones, para dar incluso los títulos, etcétera. Pero bueno, por supuesto, aunque la institución establece la calificación, cuando se trata de actividades duales también se considera una evaluación por parte de la contraparte en la unidad económica, empresa u organización social. Ahora, este, la educación dual, aparte de todos estos elementos, tiene ventajas y es por eso que se busca impulsarla e implementarla en las universidades. ¿Qué ventajas podemos encontrar? Pues para la unidad económica encontramos que forma talento a su medida. Esto es una cuestión que podemos aprovechar para promoverlo en las empresas con las que nos interese interactuar, ¿no? Explicarles que los alumnos que se forman en dual, cuando concluyan esa formación, pueden ser trabajadores que no solamente ya van a saber lo que tenían que aprender como parte de su TCU o de su ingeniería, sino además van a saber
de su empresa, de sus equipos, de sus procedimientos, de sus políticas, de sus áreas, etcétera. Entonces, eso les permite a ellos reducir costos de reclutamiento, de inducción y una serie de cosas, ¿no? También la empresa, pues al contratar a estudiantes recién egresados, recién formados en una universidad, pues accede a innovación y conocimiento académico y, por supuesto, es una forma de contribuir a su sociedad, ¿no? Este, ¿Cuál es la ventaja para el estudiante? Pues el estudiante, por supuesto, que aquí creo que es el que tiene la mayor ventaja, es que adquiere experiencia laboral real durante su formación, mejora sus habilidades de empleabilidad, más allá de aprender las cuestiones técnicas, también aprende cuestiones que tienen que ver con habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo, adaptabilidad al cambio, etcétera. Son cuestiones que aprendes pues directamente al trabajar en un entorno real. Y bueno, y puede ser contratado por unidad económica e incluso en algunos casos puede ser que de acuerdo con los convenios que se han establecido con la empresa, el estudiante pueda obtener algún tipo de certificación adicional a los títulos o lo que pueda obtener por su formación en la universidad, ¿no? Para la universidad, una ventaja es que mejora o más bien garantiza la pertinencia de su oferta educativa. Cuando el estudiante se, lo que comentaba hace un momento, si el estudiante está pudiendo aplicar los conocimientos tal cual en una empresa, los conocimientos de su programa educativo, quiere decir que su oferta es pertinente, porque quiere decir que lo que se está enseñando es perfectamente aplicable a lo que se está realizando en el campo laboral. Pero también puede servir para detectar cuestiones que nos sirvan para en un momento posterior actualizar la currícula con base a algunos requerimientos que se puedan detectar reales, ¿no? También le va a ayudar a fortalecer los indicadores de eficiencia terminal y de empleabilidad de egresados. En ese sentido, pues esas son las ventajas como para la universidad, ¿no? Aquí cabe mencionar que, aunque la modalidad dual, en tanto implica que el estudiante en algunos momentos se tenga que trasladar a otra empresa, a una empresa, y pasar tiempo ahí y estar en una situación muy similar a un ambiente laboral, es importante destacar que este trabajo, esta situación genera en el estudiante un nivel más elevado de compromiso, hasta una cuestión cercana a genera como mayor lealtad tanto con la institución educativa como con la empresa. Eso se ha encontrado. Entonces, eh, puede ayudar que los estudiantes que sean contratados por la empresa finalmente tengan menor rotación dentro de la empresa, no sean más leales porque perciben que una institución que en ellos invirtió sea una institución que deba con la que se sienten comprometidos y siguen y son leales a ella. Y también en el sentido de la universidad, ayuda a disminuir la deserción porque pues les implica un nivel más alto de compromiso el tener este doble papel dentro de la escuela como de la empresa. Finalmente, para el país, pues implementar este tipo de modalidades ayuda a reducir la brecha entre la formación académica y el mercado laboral. O sea, quiere decir que estamos, lo que decíamos, esta pertinencia, que es algo muy estrecho y que estamos trabajando en sinergia y estamos cumpliendo necesidades reales de formación y las necesidades reales de las organizaciones productivas. También se disminuye el desempleo, lo que comentaba hace un momento, y impulsa la productividad nacional y puede contribuir a fomentar un desarrollo regional sostenible. Ahora bien, vamos a hablar de la metodología dual en las universidades del subsistema tecnológico. Las universidades del subsistema tecnológico cuentan con una metodología para la adaptación de programas educativos a la modalidad dual, incluso para el diseño de programas educativos completamente para impartirse en la modalidad dual, pues desde 1998 y recientemente se actualizó cuando se actualizó el nuevo modelo educativo. Este, esta, esta metodología tiene, eh, aunque se surge como una metodología, como decía, para adaptar los programas a esta modalidad, también de ella vamos a poder derivar algunos elementos que nos van a poder orientar en la implementación de la modalidad y es por eso que vamos a ver algunos puntos
de esta. Lo comento porque ya ahora no es tan común que adaptemos nuevos programas a la modalidad dual. ¿Por qué? Porque toda la oferta educativa de licenciatura ya cuenta con una versión de programa dual. Ya se adaptó, entonces básicamente ahora el proceso es solamente que las universidades lo solicitan y se autoriza y se implementa. Sin embargo, es importante entender algunas bases de la metodología para saber de dónde salió todo y cómo eso nos va a ayudar a la implementación. Tener una metodología dual nos ayuda a asegurar la calidad y pertinencia de estos programas para formar a los estudiantes dual con aprendizajes significativos. Es decir, no se trata de mandarlos a las empresas por mandarlos, sino buscar que sí sea una experiencia completa de aprendizaje y que se logren los objetivos, ¿no? Y que cumpla con todas las competencias y los objetivos establecidos en su programa educativo, aunque las actividades de aprendizaje se realicen en buena medida en una unidad económica. También contribuye a desarrollar capacidades profesionales teóricas y prácticas para una inserción laboral favorable. Nos va a permitir cumplir los objetivos de la modalidad dual, como formar profesionales y ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible y el bien comunitario. Y bueno, entre otras cosas, describe algunos actores, instancias y componentes y etapas e instrumentos de seguimiento y evaluación que toman lugar en diferentes momentos de la implementación de la modalidad dual. Todo lo anterior está alineado al marco normativo vigente, ¿no? Eso es importante. Eh, por ejemplo, en nuestro subsistema, pues hablamos que la formación tiene un 40% escolarizado y un 60% situado en la unidad económica. Ese es el porcentaje de alternancia, tal como se indica en la ley. Siempre la mediación docente es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que lo que, lo que decía, por eso decíamos que no es a distancia, ¿no? En la escuela siempre va a ser actividad por mediación docente y en la empresa en cierto modo también, porque aunque no hay un docente como tal, siempre habrá un instructor o un coordinador de la modalidad dual enseñándole al estudiante qué es lo que debe hacer y supervisando sus actividades, entonces se considera como mediación docente. Hay un plan de formación que determina las competencias, capacidades y habilidades que va a desarrollar el estudiante en la unidad económica y, y se trabaja a partir de un calendario y un horario acordado entre la institución y la unidad económica. Es decir, antes de empezar nada, tenemos que decir, bueno, los estudiantes van a ir, pero van a ir en qué fechas, qué días, con qué horario, etcétera. Todo tiene que estar previamente acordado. Se puede utilizar la mediación tecnológica para procesos de enseñanza-aprendizaje, para aprovecharlos. Decía, como para algunas cuestiones como de tutoría, etcétera. Eh, el, el estudiante obtiene el documento académico, lo emite en la institución de educación superior. Opcionalmente se pueden obtener alguna certificación. Y, y como se dice, la característica fundamental de la formación dual es una trayectoria combinada entre los dos espacios, en el plantel y en la unidad económica. Este, Ahora miren, este esquema está muy completo, muy cargado, no lo vamos a ver a detalle, pero lo presento para que vean que sí existe una metodología completamente detallada para adaptar un programa, detectar una necesidad de formación dual y adaptar un programa para que cumpla estas necesidades y exista esa posibilidad. Se parte de hacer un análisis de la empresa y se detectan ciertas cuestiones en la empresa, eso detectado se vuelven puestos, lo que son puestos de trabajo, que normalmente en la empresa se vuelven puestos de aprendizaje con ciertos objetivos y comportamientos esperados. Esos puestos se organizan en un plan de rotación de acuerdo al plan de estudios, se establece esos elementos, se valida todo este trabajo que se ha hecho de forma académica y se establecen criterios de evaluación para esto, ¿no? Entonces, todo esto, cada uno tiene su etapa, todo está documentado, pero eso no es la materia de este video, porque esto ya los grupos de trabajo lo hicieron para adaptar los programas a la modalidad dual, pero bueno, quería, quiero presentarlo para que vean que existe todo un procedimiento que nos llevó a eso. Nos vamos a centrar básicamente en tres de estas etapas, que serían las que serían relevantes para el momento de la implementación. Principalmente la factibilidad, la planeación y el desarrollo y seguimiento.
Este, ¿Por qué? Porque bueno, supongamos que soy una universidad que estoy interesado en impartir la modalidad dual. Entonces tendría que considerar diferentes aspectos para ver si es algo, si es posible y si lo voy a poder llevar a buen fin, se va a hacer exitosa mi implementación, ¿no? Vamos primero a tener que analizar y definir la factibilidad de esta modalidad. Tendré que asignar un asesor dual, difundir la modalidad, identificar las unidades económicas que tengan esa capacidad, solicitar la autorización a la DGUTIP. Todo esto lo vamos a ver con detalle. Este es un resumen de estas etapas. Después, en el momento de la planeación, tendré que analizar y comprender los planes de formación y de puestos de aprendizaje, presentar el programa dual a la unidad económica, determinar áreas y puestos donde se van a insertar los estudiantes, acordar esquemas de alternancia. Ya después que se acordó todo esto, se hace una preselección de estudiantes que hace la universidad, la selección final hace la unidad económica, establecer esquemas de seguimiento por fases, este, una evaluación conjunta y hasta en un momento final podemos hasta hacer indicadores de eficiencia de todo este proceso, ¿no? Bueno, perdón, me regreso un poco. Entonces, para todo esto, son hay diferentes personas que tienen que interactuar en este proceso, tanto de la unidad económica como de la escuela. Vamos a empezar viendo las personas y los actores que interactúan o que toman un rol fundamental, primero de la unidad económica. En ocasiones, depende del tamaño de la empresa, como digo muchas veces en los grupos, pues hay empresas, empresitas y empresotas, ¿no? Y de acuerdo a eso, quizá algunas de estas figuras no tengamos acceso a ellas y en otros casos sí. Pero bueno, busquemos en un esquema más o menos general. En ocasiones, se involucra hasta el director general, que es el que pueda tener el interés de que los estudiantes, de recibir estudiantes en educación dual. Y si no fue interés que surgió de la empresa, de cualquier manera, una vez que se acuerda, tiene que ser alguien que impulse y facilite el proceso. Eh, Frecuentemente colabora un área de recursos humanos porque es la que tiene la información muchas veces sobre los puestos y también la parte que puede ayudar en el proceso de selección de los estudiantes, y formalizar esta parte de ingreso hacia la escuela, ¿no? Este, en, la gerencia de cierta área o de cierto este, grupo de puestos es la que tendría la función de identificar qué puestos de aprendizaje están alineados al programa educativo. De alguna manera, desde su puesto de gerencia, conoce el funcionamiento de las áreas y sus productos, sus responsabilidades, y sería que nos podría decir en algún momento cómo podrían los diferentes puestos de aprendizaje intercalarse con las actividades de la empresa. Entonces, esa es una función que puede tener. Hay un coordinador empresarial, que sería quien supervisa el cumplimiento del plan de formación con el asesor dual. Aquí, esta figura de coordinador empresarial es una figura similar. Sí, seguramente ya han implementado o ya implementan en sus universidades las estadías. Y recordarán que en los procesos de estadía siempre hay un asesor de la escuela y un asesor de la empresa. Y juntos validan el proyecto, juntos dan seguimiento al estudiante y finalmente juntos se evalúan. Un poco el coordinador empresarial sería como el asesor de la empresa de la estadía, pero en este caso el asesor de la empresa para la formación dual. A él le toca coordinar las actividades de este alumno o este grupo de alumnos que vayan hacia la formación dual, supervisarlos y ver que realicen las actividades previstas y que se cumplan los objetivos que se establecieron en ese plan. También, pues, si hay incidencias o alguna cosa, pues que se las comunique con su contraparte de la institución educativa, ¿no? Hay otra figura que es el instructor empresarial, puede ser instructor o instructores empresariales, que son quienes propiamente realizan las actividades del puesto de los diferentes puestos en donde se van a insertar los estudiantes y quienes capacitarían a los estudiantes para realizarlos. O sea, si el estudiante de alguna etapa va a hacer, por ejemplo, algo de estados financieros, pues será seguramente un contador de la empresa quien le va a explicar cómo se hacen, o si va a preparar algunos ingredientes
Para una serie de platillos, pues será a lo mejor el subchef el que le explique lo que se tiene que hacer, o si va a programar un PLC, pues quien programa ahora le dirá qué es lo que tendrá que programar, etcétera. Entonces, instructor puede haber un instructor o muchos instructores de acuerdo a cada uno de los puestos por los que va a transitar el estudiante. Y otra figura que a veces aparece y que puede surgir es el vinculador, el, un vinculador empresarial o a través de las cámaras empresariales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que en ocasiones la cuestión dual surge a partir de que llegan un requisito de, este, de una cámara, que es la que decide que se deben de vincular con instituciones para hacer la cuestión dual, y funciona como mediador y es quien funciona como un poquito intermediario entre empresas y las escuelas, etcétera. Puede tener esa función, o a veces es un solo actor, una persona, que es la que puede acercarse a la empresa, explicarle todo, los convenios, etcétera, y que sea una especie de mediador en eso, ¿no? En educación superior esa figura no opera mucho, pero en media ha resultado y en algunos casos funciona, ¿no? Eso sería en cuanto a los actores de la empresa y por supuesto todo esto funciona para darle en cierto sentido, un servicio al estudiante. Ahora vamos a ver las figuras análogas a estas, pero del lado de la universidad. Van a ver que algunas tienen un correlato con las figuras de la empresa. Por ejemplo, si en la empresa era el director general, pensaríamos que en la universidad el rector juega el rol, sobre todo de impulsar la implementación de la formación dual y dar las facilidades que se requieran y correspondan para que la implementación sea exitosa, ¿no? Frecuentemente habrá que designar responsables, ciertas áreas, recursos para que esto opere y pues cae en él esa responsabilidad. El área de vinculación, dirección, subdirección, como sea que opere en la universidad, es la encargada de gestión, aparte de establecer muchas veces los primeros contactos con la empresa, será la encargada de gestionar los convenios y las becas con los estudiantes, ¿no? También está el área de la Secretaría Académica o el director del programa educativo. Un poco estos dos tienen la misma función, depende de la estructura que tenga la universidad. A veces no hay directores de carrera, a veces no hay secretario académico. Si las dos figuras pueden determinar quién asume o compartir la responsabilidad de analizar los planes de formación y ver su aplicabilidad a la unidad económica. Ellos son los que toman la responsabilidad de decir, sí, 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 en esta empresa sí se puede hacer esto que dice el programa educativo, de esta manera, haciendo esto, etcétera, porque si no, no se cumplen los objetivos del plan de formación y de esa manera no se cumplen los objetivos del programa educativo y de esa manera no funcionaría la educación dual porque no lograría el estudiante los aprendizajes esperados. Entonces se trata de determinar cómo sí este plan de formación se aplica a la empresa. Y por supuesto, como los planes de formación se hicieron como una empresa un tanto genérica o general, posiblemente haya momentos donde tengamos que explicar a la empresa y decirle, mira, sí, no funciona o sí funciona hasta aquí, hasta acá. Por favor, haz estos 2 o 3 pasos más para que logre mi objetivo de formación o manéjalo de esta manera para que se cumpla, etcétera. Y en general sí se puede. Seguramente en algún sentido también la empresa tendrá algún requerimiento de algún ajuste, algún procedimiento, y ustedes podrán decidir que si no afecta el aprendizaje esperado de esa unidad, pues se puede hacer sin problema. Pero eso solamente lo puede decidir en primera instancia el director de carrera o el secretario académico. Después viene la figura del asesor académico dual. Este es, como decíamos, como la contraparte del coordinador empresarial. Aquí él acompaña y da seguimiento y evalúa a los estudiantes que están en el momento, en el proceso de formación dual, ¿no? Él es el que coordinaría este grupo, ve que vayan realizando las actividades, monitorea el seguimiento a los estudiantes y que esté cumpliendo el plan de rotación, detectaría si hay incidencias y proponer formas de resolverlas, etcétera, ¿no? Y el estudiante, y finalmente el área psicopedagógica, que es quien puede ayudar a preseleccionar y evaluar a los estudiantes. Esto es muy importante porque los estudiantes deben tener, además de cuestiones académicas, ciertas características
que le favorezcan tener éxito en una modalidad que implica trasladarse a otra empresa, cambiar de un ambiente universitario a un ambiente de trabajo real, etcétera, ¿no? Y todos ellos igualmente, pues con el objetivo de servir al estudiante y a garantizar que su formación sea exitosa dentro de la empresa. Ahora sí, vamos por las etapas que vimos rápidamente en el cuadro principal con un poquito más de detalle. Primero hablemos de esta parte de factibilidad. Yo soy una universidad y decidí que creo que quiero empezar a hacer dual. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero ver si tengo la posibilidad de que haya alumnos que pasen pues hasta un 60% de su formación en una empresa, ¿no? ¿Esto que va a implicar? Que estos estudiantes van a tener, los que se vayan a dual, van a estar en grupos diferentes a los normales, porque no van a estar ni con los mismos horarios ni nada de esto, ellos van a irse en horarios diferentes, en horarios, por ejemplo, si de acuerdo con la escuela que se van a contraturno, pues a lo mejor tomarán clases en la mañana y en la tarde, cuando otros toman clases, ellos se van a ir a la empresa, pero quién sabe si las clases de la mañana son las mismas de los otros grupos. O a lo mejor los primeros 2 meses toman todo lo académico para los otros 2 meses irse todo a la empresa y entonces tendremos que armar clases especiales para estos alumnos de dual y todo eso. Entonces, tenemos que ver que estemos abiertos a esas posibilidades, ¿no? Segundo, pues ver que la modalidad dual la podamos establecer como un modelo institucional, un proyecto institucional. O sea, no basta con decir, ya soy dual, palomita, sino tenemos que designar responsables, recursos, áreas, personal, etcétera, para que esta modalidad funcione exitosamente. Entonces, desde poderlo quizá incluso incluir en nuestro plan de desarrollo y darle la misma relevancia que la modalidad escolarizada y cualquier otra para que tenga éxito y destinar lo que sea necesario para que ésta tenga éxito. Tenemos que estar con la seguridad de poder tener esas condiciones. Pues la posibilidad de capacitar al personal académico de vinculación y de otras áreas operativas, de acuerdo a esta modalidad. Digo, este mismo video podría ser una forma de capacitación, pero pues el chiste es que todo mundo sepa qué es dual, qué no es dual y cómo opera para poder, sobre todo, aclarar dudas y situaciones que se puedan presentar ya en la interacción con la empresa y con los mismos estudiantes que van a tener este doble rol. Este, pues detectar si hay interés bueno, el interés de la universidad por vincularse con unidades, con empresas afines a los programas educativos, ¿no? O sea, yo quiero, pero quiero ver si hay empresas que lo haya. Esto es relativamente sencillo, ¿por qué? Porque si yo ya tengo empresas donde estoy colocando estudiantes de estadía, pues seguramente esas empresas son como del giro de actividades relacionadas al programa educativo. Entonces, posiblemente, o la mayoría, quizás no todas, pero la mayoría, entonces a lo mejor con estas empresas sí podríamos aplicar algunas cuestiones de dual, ¿no? Es importante explicarles también a la empresa las condiciones y características que se tienen que tener, porque pues no es como estadía donde simplemente los reciben, durante un periodo y ya. Aquí ahora tiene que haber, sí, también un convenio, pero tiene que haber un apoyo económico y otras condiciones, ¿no? Entonces, cuidar eso, lo vamos a ver más adelante las condiciones para cada quien, pero bueno, identificar que existan esas unidades económicas potenciales en principio con las que puedan recibir a los estudiantes. O bien a veces pasa, eso puede suceder, que es el otro escenario, que sea la empresa la que se acerca a nosotros y nos dice, por ejemplo, es muy frecuente que bueno, es relativamente frecuente que empresas de origen francés o alemán se acercan a las universidades y como ellos saben que en su país de origen la modalidad dual funciona y funciona muy bien, se acercan y digan, oye, me gustaría tener algo dual aquí con ustedes, ¿cómo le hacemos? Y entonces a partir de ahí, pues despegamos todo este proyecto, ¿no? Esa es otra posibilidad. Entonces, con esos elementos podríamos decir si es factible o no empezar a implementar una modalidad dual. Ya que decidimos que podría ser que sí, lo primerito que nada es decidir el asesor académico dual, el que va a ser el responsable, el coordinador de esas actividades dual. Aquí es un perfil clave, fundamental, es eminentemente académico, pero digo, porque también juega un rol de vinculación, pero ya cuando ya está puesto en marcha es fundamentalmente académico el proceso y es elemental que exista este asesor
Este, ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de verificar que se cumple el plan de formación, que es la esencia de todo el modelo de formación dual. Entonces, ese sería el primero. Tenemos que buscar, también va a ser el que va a dar el seguimiento desde la selección de candidatos. Entonces, él es, esa figura por eso es especialmente importante. Queremos que acompañe y evalúe a las experiencias de aprendizaje en los ámbitos laborales y escolarizados y sobre todo, se requiere un perfil un tanto específico. ¿Qué requerimos? Que conozca ampliamente el programa educativo. Aquí quizás es difícil por el nivel de actividades y responsabilidad que pueda tener un director de carrera que él sea, que sería lo ideal, pero si no, pues un docente que ya tenga tiempo en la universidad y experiencia manejando el programa educativo, que haya desarrollado diferentes asignaturas, etcétera, que lo conozca. Si también ha sido alguien que ha participado en procesos de estadía y ya tiene alguna experiencia en vinculación con empresas, etcétera, sería lo mejor. Y ya así como ni soñado, que tenga experiencia en coordinación de procesos de selección de estudiantes, ¿no? Y en cuestiones de gestión administrativa y académica, con eso, ese es el perfil requerido para que sea un buen asesor académico dual, porque sí se requiere una serie de controles, actividades, seguimientos, etcétera, durante este proceso. Y eso sería lo más, el primer actor y el más importante de este. Con esta figura podemos proceder a difundir la modalidad dual en las unidades económicas. Este asesor dual y el subdirector o director de vinculación se pueden acercar a UES interesadas o que queremos interesar, interesadas o potenciales. Este, Les especificamos qué es la modalidad dual y cómo es diferente de otras modalidades como estadías o prácticas, donde posiblemente ya hayan recibido alumnos, pero explicarles muy bien la diferencia con la modalidad dual, eso sería clave. Este, si ya tenemos al menos una, pues ya con eso estaríamos en posibilidades de que soliciten la autorización ante la DGUTIP, la universidad. Hay que establecer convenio de colaboración entre la unidad económica y la universidad. Este, y ya con ese convenio y con la autorización previa, pues ya se pueden facilitar, se le facilitan a la universidad los planes autorizados, el plan de formación, y la universidad a su vez puede compartir con la empresa, explicarles el plan y programa, el plan de formación, y que los alumnos tienen un seguro facultativo, lo cual facilita algunas cuestiones que les pueden preocupar a ellos en cuestiones de accidentes y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, estos serían algunas cuestiones que ayudarían a difundir la modalidad, ¿no? Ahora, necesitamos también planear cómo se va a implementar la modalidad dual. Este, ya identificamos bien las empresas, ahora hay que ver en qué áreas se van a colocar los estudiantes. ¿Qué funciones hay en esas áreas? ¿Qué actividades del proceso productivo hay? Y para esas actividades, ¿qué conocimientos se requieren? Este, Se podrían contratar con la matriz de competencias o de correspondencia que ya tenemos en los programas y y bueno, que estos puestos, ya bien vamos a ver en los planes de rotación que ya cubren un alto porcentaje de lo que de lo que se busca que aprenda en el programa educativo, eh, y casi siempre en la empresa se van a cursar más de un puesto en cada fase empresarial, es decir, si va por un mes, por dos, a contraturno, etcétera, casi siempre durante la estancia de cada un cuatrimestre tendrá que transitar por más de un puesto y y quizás se podría que si en alguno de los puestos no empatar exactamente con lo que se hace en la empresa, se podría pensar en la posibilidad de diseñar uno nuevo. Ya se vería en ese caso en particular, ¿no? Ahora, ya existen los planes de formación. Esos planes pueden iniciar desde el primer cuatrimestre. Casi todas las carreras en realidad inician desde el cuarto. Solo hay una carrera que se diseñó específicamente para la formación dual, que fue asesor financiero, que como surgió de una necesidad de unas empresas y ellos deseaban recibir alumnos desde el primer cuatrimestre, desde primero ya se van a dual. No es lo común, lo normal es que se vayan a partir de cuarto cuatrimestre. También lo ideal es que una vez que se empieza dual, los alumnos se sigan en dual. Es decir, si yo ya acordé con la empresa que me lo recibe en cuarto,
que empieza dual. Si el mapa tiene dual en quinto, en sexto, en séptimo, octavo, bla, 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 hasta el final, pues que sigan yendo dual todo hasta que terminen su licenciatura, ¿no? Hay que explicar eso con la empresa para que sea un proyecto para ambos, a largo plazo, y para el estudiante, pues es prácticamente un proyecto de vida. Este, lo que hemos comentado hace poco, para ya tenemos, el plan de rotación de formación nos va a decir que en un cuatrimestre tiene que ir a la empresa a hacer ciertas actividades en ciertos puestos de aprendizaje que requiere cierto tiempo y nos sugiere a veces semanas o días, pero no nos dice, y está bien eso porque ese es uno de los esquemas de flexibilidad posibles, cómo exactamente se va a implementar en cada empresa, porque varía de empresa a empresa. Hay empresas que de repente te dicen, pues yo necesito, yo trabajo por proyectos y los proyectos son mensuales, entonces yo nada más se los puedo recibir mensualmente. Ah, bueno, pues entonces ahí tendría yo que buscar un esquema de alternancia quizá mensual. Habrá otros que si a lo mejor la escuela y la empresa están muy cerquita, es viable que el alumno vaya a ciertas clases en la mañana y en la tarde se vaya a la empresa. Eso a veces pasa. O a veces puede ser que, como bien veíamos en los ejemplos de Alemania y de Austria, que digas, se viene 3 días a la empresa y 2 a la escuela, o viceversa, 2 a la empresa y 3 a la escuela, también se puede. En ocasiones puede ser algo a nivel cuatrimestre como si fuera una mini estadía donde digamos, pues mejor en 2 meses vemos todo lo académico en la escuela y luego que se vaya 2 meses enteros a la empresa, también puede ser. O incluso puede ser que fuera una semana en la escuela, una semana en la empresa, una semana en la escuela, una semana en la empresa. Bueno, alguna vez propusimos ese esquema como en un alarde de flexibilidad y la verdad es que algunas universidades lo han implementado. Quiere decir que puede haber también esa necesidad. Eso se establece de acuerdo al convenio con la unidad económica. Ese es, como les comentaba, algunos de los aspectos de flexibilidad propios de la modalidad dual. Pero bueno, es algo que se tiene que definir, que no está definido en el plan. Sí se definen qué actores, qué áreas y qué tareas hay que hacer. Este, Se tienen que acreditar al menos el 70% de los resultados de aprendizaje para obtener el 100% de la calificación. Y al final el- los dos, el coordinador académico y el empresarial tienen que acreditar la evaluación para el estudiante, ¿no? Miren, para que esto quede un poquito más claro, creo que aquí no fue tan claro, pero para que quede un poquito más claro, vamos a ver estos instrumentos que tienen que ver con el programa dual y van a ver cómo esto se aterriza muy fácilmente con los instrumentos que ustedes ya conocen. Vamos a ver primero un mapa dual y de ahí vamos a ir hasta un plan de formación para que vean cómo son estos instrumentos. Este es un mapa dual. Aquí vamos a poder ver que este es un mapa sobre microelectrónica y semiconductores. Este es un mapa como el que seguramente ustedes conocen de cualquier carrera. La única diferencia que tiene a nivel de mapa es las asignaturas que están indicadas en azul. Esas asignaturas que están indicadas en azul, ¿qué quieren decir? Como aquí dice, son las asignaturas que se imparten en modalidad dual. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esta carrera, todo primer año, se desarrolla completamente en la escuela. Ahí no hay nada en la empresa. Así está previsto. Y no debería la universidad que obtenga la autorización de ese programa para darlo en dual pensar durante ese primer año en mandarlo a ninguna empresa, porque no existe un plan de rotación con indicaciones para mandarlo. Entonces, está bien. Ahora, ¿por qué la mayoría de las carreras empiezan en cuarto? Si lo piensan, es en realidad una ventaja. ¿Por qué? Porque ya hablamos, y lo vamos a ver un poquito de detalle más adelante, que implica la formación dual un proceso de selección de estudiantes. Entonces, seleccionarlos, pues como tiene que tener ciertas cualidades, no solamente que sean buenos académicamente, que eso ayuda, pero también que tengan pues una personalidad como que se adapte al cambio, que trabajen bien en equipo, que sepan seguir indicaciones, una serie de cosas, pues ayuda para una mejor selección que ya los conocemos de un año en la universidad, ¿no? Eso sería una ventaja notable. Otra es que también se van a la empresa ya con un año de formación, pero más importante, con una competencia completa desarrollada.
Y muchas veces en esta primera competencia ya hay algunos elementos donde ellos adquirieron cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con seguridad de higiene y algunas cuestiones así, que al llegar a una empresa o una industria, pues pueden ser, son por supuesto indispensables, pero si ya las llevan, pues se pueden insertar más rápidamente actividades en la empresa, ¿no? Y no requieren que se les dé mayor capacitación y eso. Pero sobre todo, con llegar con una competencia ya saben hacer algunas cosas completas bien, etcétera, y eso les va a dar seguridad para desempeñarse después en la empresa. Entonces, por eso la mayoría empiezan en cuarto. En este caso, pues empezamos solo con una asignatura. Recuerdan que platicábamos de los esquemas de días, ¿no? Que decíamos, a lo mejor un día, 2 días en la empresa, 3 en la escuela y viceversa. Pues aquí como es solamente una asignatura, de 75 horas, quizá a lo mejor aquí solamente sería un día a la semana dentro de la empresa. Es decir, porque casi todas las demás actividades son en la escuela. Digo, ya se decidiría, pero sería poquito tiempo en la empresa y más en la escuela. Sin querer así quedó el mapa porque no quedó por más razón que el grupo que lo analizó identificó que esta asignatura es la que tenía actividades que se podían desarrollar en una empresa, las demás no. Pero miren, sin querer puede resultar bien porque así es como una buena inducción, no llega como de lleno, sino solo con un poco de tiempo de estancia en la empresa, ¿no? Ya en quinto es mucho más tiempo, es casi la mitad del programa, entonces en ese sentido, quizá ahí ya serían 3 días y 2 días, 2 días y 3 días, habría que ver qué es lo que conviene y lo que se acomoda de acuerdo a la duración de las horas, a lo demás que tiene que ver, etcétera. De acuerdo a eso, se establece. A lo que voy es que, y a lo que podemos ver de aquí es que no siempre van a ser todos los cuatrimestres de dual iguales. Habrá días donde la alternancia sea mayor en escuela, digo cuatrimestres, perdón, donde la alternancia sea mayor en escuela y otros en empresa. Miren, aquí es 3, aquí son 3, aquí es casi todo en estos últimos. Esto es normal, ¿por qué? Porque una carrera, conforme nos vamos acercando al final, cada vez son más los componentes prácticos y integradores en una carrera y son las actividades que se pueden desarrollar más cabalmente en una organización. Entonces, por eso es que seguramente la mayoría de los programas tengan este comportamiento de menos a más conforme nos acercamos a los finales cuatrimestres, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente estos serán prácticamente todo mucho tiempo en la empresa y menos en la escuela, ¿no? Ahora, las asignaturas están marcadas en azul porque tienen actividades duales. No quiere decir que todas son en la empresa. Es parte de esta asignatura, se realiza en la empresa. Parte, sobre todo lo teórico, se sigue viendo en la escuela. Y a lo mejor se preguntan, ¿y cómo sé qué tanto? Ah, bueno, para eso está el plan de estudios. El plan de estudios, como verán aquí, no está completo, pero tiene suficiente información para verlo como ejemplo. Es solo la parte de TCU. E igual, hasta esta parte naranja es como un plan de estudios normal o común, como el que conocen de la modalidad escolarizada. Y en la parte azul se establece de cada asignatura cuántas horas, que esto sobre todo se refiere a las unidades, las horas de ciertas unidades, cuántas horas se destinan a la modalidad, a las actividades dentro de la empresa y cuántas horas dentro de la escuela. Aquí dice horas en la universidad y horas en la unidad económica. Por ejemplo, esta asignatura de aquí que es diseño de situaciones de aprendizaje. Ah, este es un mapa de licenciatura en educación. Esa materia dice que son solamente de 75, son 25 horas en la universidad y 50 en la unidad económica. Si lo piensan por su nombre de diseño y situaciones de aprendizaje, pues sí suena lógico que es una asignatura más práctica y que es ideal estos escenarios de aprendizaje, estas situaciones, diseñarlas dentro de una escuela, dentro de un ambiente real de trabajo. Sin embargo, la asignatura de abajo, metodología de la enseñanza de contenidos, tiene la proporción un poco inversa, 40 y 20, más teoría y menos en la empresa. Y así, pero si vamos viendo hacia abajo, ya con las materias más como de quinto, la distribución entre práctica y teoría es menor. Porque igual el mismo TCU se comporta un poquito así. Las materias hacia el final del TCU son mucho más prácticas. Entonces por eso aquí viene 15 horas, 25, 20, y mientras en la empresa 60, 50, 55, no, 60, ¿no?
Entonces así es como determinamos y de este análisis diríamos, bueno, sumamos las que dice que son 300 en la universidad y 225 en la empresa, de eso determinaríamos la proporción de tiempo que pasaría en un espacio y en otro, lo platicamos con la empresa y entonces organizamos las jornadas, ¿no? Lo ideal es que una vez organizadas, eh, el esquema de días o semanas o meses sea lo mejor, más que un esquema más así como tipo contraturno y eso, para que, aunque sea días o aunque sea semanas enteras o meses, el tiempo que pasa en la empresa sea cercano a una jornada laboral completa, a unas 8 horas o algo así, para que el estudiante aprenda algo similar a la experiencia laboral real. Entonces, pero bueno, en realidad es como nos podamos organizar con la unidad económica. ¿Ok? Este, ahora, el famosísimo y tan mencionado y explicado plan de formación. Este, como hemos dicho, es la base de la modalidad dual. ¿Por qué es la base? Porque a diferencia de otras actividades que tienen que ver con desarrollarnos en la empresa, en el plan de formación el estudiante va y va con un plan donde se dice exactamente qué actividades va a desarrollar, cuánto tiempo más o menos le debe tomar y cada actividad cumple un objetivo y ese objetivo, ¿de dónde se toma? Del plan de estudios. Entonces, la idea es que con eso ya el estudiante tenga los elementos para decir, lo que aprendí en la escuela, en la empresa es igualito a lo que hubiera aprendido en la escuela. Y en ese sentido, mi formación dual es completa, está bien, etcétera, ¿no? Sobre todo, esto es importante porque muchas veces, cuando los estudiantes se van en a dual, es un maestro de la modalidad escolarizada quien, por las cuestiones de los registros de la escuela y todo, sea quien tenga que plasmar la calificación final. Y a lo mejor él dio algunos elementos de la parte teórica y puede decir, híjole, ¿y de veras lo otro lo aprendió bien, bien, bien aprendido en la empresa? ¿De veras, de veras? No, pues se me hace que yo le debería de hacer mejor otro examen para ver si es cierto. Y pues no, esa no es la idea, porque eso, como alguna vez me dijeron en la escuela, eso no sería dual, sería doble, y no se trata de eso. Se trata que lo que aprende en la escuela, que bien, y lo que aprende en la empresa, muy bien, y no tenemos que duplicar esos aprendizajes. El aprendizaje se comparte entre dos espacios, no se duplica. Entonces, pero para garantizar que lo que aprende en la empresa sea adecuado, está este plan. Miren, por ejemplo, el plan de rotación que tiene. Digo, una portada y unos datos de identificación general. Eso es, común, ¿no? El nombre, domicilio de la unidad económica, datos de identificación también de la universidad y pues de los estudiantes que van a cumplir con este plan de rotación. Aquí hay espacio para 7, pueden ser más o menos según los que vaya a recibir la empresa en cada periodo, ¿no? Estos son datos de identificación generales. Pero aquí viene lo más importante. Este plan se elaboró identificando actividades que se realizan en las empresas con los objetivos de aprendizaje de las asignaturas. Y de ese cruce es todo un proceso, se hace una matriz de correspondencia, etcétera, que yo decía que esa es materia de otro video, que creo por ahí está, hay un video de metodología de adaptación a la modalidad dual, lo pueden ver si quieren, pero todo ese ejercicio se hace para determinar que si es viable enseñar cojas a través de actividades en la empresa. Entonces, tiene estos elementos este plan. Primero, un nombre del plan, en este caso este plan se llama Proceso de Manufactura Microelectrónica. El plan también tiene un objetivo, como en este caso dice, desarrollar en los alumnos las habilidades y conocimientos y fundamentos de los procesos de clave de manufactura microelectrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene el objetivo completo. Ahí lo pueden ustedes pausar y leer con calma si les interesa. Y, bueno, un plan de formación puede tener varios puestos de aprendizaje o uno solo. Este, este es de cuarto cuatrimestre. ¿Se acuerdan que cuarto cuatrimestre había una asignatura? Entonces, quizá por eso es que solamente tiene un plan, un puesto de aprendizaje. Seguramente los que tienen 3 o más asignaturas tienen 2, 3 o hasta más puestos de aprendizaje
porque tiene que aprender cosas de diferente naturaleza, de una asignatura a otra. No necesariamente, puede ser que tenga para 2 asignaturas un solo puesto de aprendizaje que integra los conocimientos de las dos, pero a veces comúnmente son más de un puesto, ¿no? Aquí por objetivos de simplicidad lo dejamos en uno solo. El puesto de aprendizaje se llama manufactura microelectrónica. Se indica si la franja empresarial sería algo por semanas, por meses. Aquí sé que es de cuarto cuatrimestre. Aquí llenaría el periodo de la fase y el horario. ¿Cómo sería? Si sería de qué mes a qué mes, de qué semana a qué semana y qué horario. Eso lo llenaría la universidad de acuerdo con la empresa. Pero la clave, lo más importante para la formación, es lo que se describe aquí abajo. Este puesto de aprendizaje, manufactura microelectrónica, para que el alumno aprenda lo que en esa asignatura debía aprender, tiene que desarrollar una serie de actividades que aquí se describen. Y aquí también, aquí se describen, perdón. Por ejemplo, dice, ¿qué actividades va a desarrollar dentro del puesto de aprendizaje manufactura microelectrónica? Va a entender los procesos y las diferentes etapas de la manufactura, dominar el proceso de manufactura, apertura y aceptación para aplicar feedback, aprender la manufactura de componentes, desarrollar características de dispositivos con aplicaciones, realizar prueba de verificación, desarrollar la creación de PCBs y hacer que los productos se ensamblen en los procesos de manufactura sean funcionales. Esas actividades va a realizar dentro del periodo que se haya acordado con la empresa. Ahora, ¿cómo sé que eso es relevante para lo que va a aprender en la asignatura? Porque eso tiene relación con estos resultados de aprendizaje. ¿De dónde se tomaron estos? No los inventó el grupo, los tomó del programa de asignatura. Entonces, en un programa de asignatura habla que el estudiante analiza y comprende la estructura de la cadena de suministro, analiza los procesos de fabricación, analiza los procesos de oxidación, este, implementa criterios de selección, analiza procesos físicos y químicos, etcétera. Yo no soy experto del área, pero podemos pensar que estos elementos tienen que ver con las actividades. ¿Y cómo podemos? Y bueno, con estos elementos, de alguna manera el grupo demostró que estos conocimientos se alinean con los resultados de aprendizaje. Si se alinean con los resultados de aprendizaje, si logra hacer estos elementos, estas actividades cumplirían los objetivos de aprendizaje y entonces podría acreditar esa parte de la asignatura que está determinada aquí. Pero bueno, no basta con que nos lo platiquen que sí lo pudo hacer, sino tiene que generar una serie de evidencias de estas actividades. Y aquí se describen las evidencias. Que elabora un diagrama de flujo detallado de la cadena, realiza un reporte técnico, desarrolla, y aquí vienen todas las evidencias que deberían resultar de estas actividades. Ahora, ¿cómo es posible que la persona que en la empresa dirija al estudiante y lo ponga a hacer estas actividades no tenga toda la experiencia en evaluar? La universidad le va a proporcionar estos instrumentos de evaluación. La rúbrica, una rúbrica para que si el instructor en la empresa observa al estudiante, aplica la rúbrica y con esa rúbrica ya tenemos la base para evaluar junto con la parte teórica lo que el estudiante logró y entonces emitir una calificación. Insisto, este tiene un solo puesto de aprendizaje. Si tuviera más, aquí abajito de este seguiría otro puesto de aprendizaje y otro y así hasta concluir el plan de rotación. Hay un plan de rotación para cada cuatrimestre. Entonces cada cuatrimestre va a hacer actividades diferentes. ¿Por qué? Pues porque van alineadas a las asignaturas de ese cuatrimestre tal cual. Posiblemente si un plan de un puesto de aprendizaje se llame parecido entre un cuatrimestre y otro. Eso puede ser porque a lo mejor no sé, un puesto de supervisor de calidad, pues en un cuatrimestre tenía que ver con metrología y en otro cuatrimestre con calidad y en otro cuatrimestre con ISO o no sé qué, y pues podría ser, pero al final lo más relevante es que todos ¿cómo se llama? Que se tienen que cumplir estos puestos de aprendizaje, ¿no? Y como se dan cuenta,
prácticas, estadía, no tienen este tipo de planes previos a la actividad del estudiante. Por eso es que esta es la clave y la base de la educación dual. El estudiante va a ir a desarrollar estas actividades en este cuatrimestre en la empresa que se haya acordado. Ahora, ya comprendimos los formatos, ya comprendimos qué es lo que se va a hacer, este, que es una base para poder planear adecuadamente qué es lo que voy a hacer. Ya elegí mi unidad económica, les dije que ahora les iba a platicar cómo puedo seleccionar adecuadamente bien a una unidad económica, una que cumpla las condiciones requeridas o necesarias. Básicamente, bueno, y para esto, pues, esto también tiene que quedar evidenciado en un convenio. Esto es parte de la fase de planeación porque este convenio es antes de la implementación. Es más, digo, antes de pasar al convenio propiamente, hasta antes de esto vimos los aspectos, digamos, como académicos, todo lo que tengo que cuidar para que el estudiante vaya y se desempeñe académicamente y garantizar que aprende lo que tiene que aprender y hace lo que tiene que hacer para lograr lo que el programa educativo estableció. Ahora vamos a ver unos aspectos un poco, en cierto modo, más como de vinculación. En ese caso, el convenio con la unidad económica. Lo primero es que la unidad económica, por tranquilidad de todos, esté legalmente constituida y cuente con actividades productivas relacionadas con el programa educativo. Sobre todo esto es muy importante porque quizás si fuera a ubicar estudiantes por solo un cuatrimestre, pues muchas empresas nos pueden servir si en un cuatrimestre tengo un plan de rotación de almacén, administrativo y tal. Pero si pensamos que es algo que se va a hacer durante toda la carrera, pues sí hay que encontrar una empresa de preferencia que tenga todos los elementos y condiciones, todos los puestos posibles del plan de rotación para que sea una relación duradera y exitosa. Y por supuesto legalmente establecida, si no, no podemos arriesgarnos a mandar a un estudiante en condiciones dudosas. Que asigne las figuras clave, que sería de entrada el formador empresarial y los instructores empresariales que se requieran de acuerdo a los puestos de aprendizaje que se hayan derivado del plan de formación. Después tenemos el que tiene que proveer los insumos, infraestructura, equipo, herramientas, equipo de protección personal, lo que se requiera para el trabajo. Esa parte pues le toca a la empresa, porque va a ser actividades productivas que tienen que ver con la empresa, ¿no? Entonces ellos tienen que proporcionar todo esto que es lo necesario. Este, sería deseable que cuente con un seguro contra accidentes, sobre todo en empresas de giros industriales, sería lo más aconsejable. De acuerdo con las políticas educativas actuales, pues es importante que tenga una cultura laboral de género, inclusión, prevención de violencia, etcétera. Este, pues sobre todo ellos, será quien pida este tipo de aclaración, pero también es importante que quede claro por escrito que la educación dual no establece una relación laboral, sino que es una actividad eminentemente educativa, formativa, que es importante en la medida de lo posible que el estudiante, que la empresa otorgue un apoyo económico, al menos equivalente a alguna de las becas de carácter federal. ¿Por qué? Porque hemos explicado en muchos sentidos que ese es un esquema de ganar-ganar, ¿no? Entonces esa sería una forma de la inversión que haría la empresa en la formación de estos estudiantes que finalmente, en el mejor de los casos, van a ser su propio personal, entonces es una inversión, ¿no? Incluso se puede hablar en el convenio de algunos beneficios adicionales, como muchas empresas con las que hemos tenido experiencias de dual otorgan uniformes, alimentación, transporte, atención médica de primer contacto, hospedaje. En el caso de las eh, modalidades de formación dual que son por un periodo prolongado, 2 meses o así, y que el estudiante se tenga que trasladar lejos, pues a veces hasta ese esquema se puede llegar a formar y puede ser algo que la universidad cubra, ¿no? Este, la universidad pues puede dejar claro en el convenio también que tiene algunos compromisos, por ejemplo,
pues que contará con planes y programas de estudio actualizados y autorizados por la de UTIP, que, que va a ayudar en la implementación y validación del plan de formación para asegurar que se logren las competencias profesionales que se prometieron en el programa educativo, que informará en algún momento a a la unidad económica a los estudiantes que se hayan preseleccionados y que cumplan con el perfil solicitado, que hará seguimientos acorde a a las acciones y frecuencias de supervisión que se hayan convenido. Este, Tiene que darse un seguimiento y supervisión de la modalidad y le dará, pues bueno, los datos del seguro facultativo y otros datos que se requieran para el registro y control de los estudiantes, ¿no? Pues como datos extra del convenio, pues los datos administrativos normales, ¿no? Definición clara de un periodo de colaboración, acuerdo de confidencialidad entre la universidad y el estudiante, que puede hablarse también de hacer un comité donde esté el asesor, un comité asesor que esté integrado por miembros de la universidad y de la unidad económica para resolver incidencias o cuestiones adversas. De repente puede haber diferencias entre instructores y estudiantes o problemas, no sé, de ausentismo, alguna complicación que afecte ahí la cuestión de la modalidad, pues se puede favorecer con esto de los estudiantes, y, y que tiene que quedar claro, sobre todo si se hace antes de la autorización, que la modalidad solo se va a implementar si, solo si la universidad cuenta con la autorización expresa de GUTIP. También es muy importante que el estudiante cuente con una carta compromiso. ¿Por qué? Porque pues va a ser una dinámica diferente y la empresa le va a abrir sus puertas y espacios. Y es una modalidad que en muchos sentidos es más demandante que la universitaria normal. Entonces pues va a buscar que reconozca que implica una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con sus objetivos académicicos normales en la universidad y aparte los objetivos que tengan que lograr en la empresa. A veces van a empezar esas cuestiones de que es que no pude cumplir lo de la empresa porque tengo mucha tarea o viceversa y pues no. Esa es parte del compromiso, es lograr las dos actividades. Este, Tiene que realizar las actividades de cada puesto de aprendizaje según se le establezca. O sea, así como las actividades escolares, puede haber actividades de los puestos de aprendizaje que le parezcan unas más entretenidas, otras más aburridas, pero pues ni modo, todas son formativas y todas las tiene que realizar según se le encomiende. Este, pues de confidencialidad en general, porque tiene que no divulgar información sensible, técnica o comercial de la unidad económica. Esto es normal, sobre todo si va a estar en ciertos procesos. Puede ser que la empresa tenga información que decida que no se deba compartir, eso es viable. A respetar los reglamentos, horarios y políticas de seguridad, higiene y cultura laboral de la empresa. Así como tiene que cumplir el reglamento académico, igualmente todas las reglas de la empresa las deberá cumplir. Eso previamente lo pueden revisar y valorar en la universidad, pero si es acorde y razonable, pues también lo tendrá que cumplir el estudiante. Que él mismo esté consciente que no implique una relación laboral, que simplemente es una cuestión educativa, formativa. Que se comprometa a asistir puntualmente a las fases ambas, tanto las empresariales como las escolares, de acuerdo al calendario que se haya establecido. Que reporte, que esté una cierta obligatoriedad para reportar incidentes al asesor académico de cualquier situación que pase en la empresa, ¿no? Que no se espere que lo reporte inmediatamente. Ya será el asesor quien valore la relevancia o la necesidad de intervención en cada uno de estos casos. Pues que esa esté firmada por el estudiante. Aunque los estudiantes ya son mayores de edad, pues se aconseja que también de cierto modo, si se puede, firme el padre o tutor para que esté conforme con que el estudiante va a estar en un entorno extra de la universidad, en el entorno laboral. Entonces en ese sentido ayuda que también firme el padre o tutor y pues tanto el asesor académico como el formador o instructor empresarial. Entonces con eso tenemos los elementos como ya de planeación y listos para empezar a implementar la modalidad dual. Suponemos que ya contamos con la autorización de la de UTIP, ya vamos a empezar con el desarrollo y la implementación. Lo primero que necesitaríamos hacer, pues es hacer la selección de estudiantes. Pues ahí sería la universidad, ya sea el área de vinculación y el encargado académico, ambos, publicar una convocatoria
A estos estudiantes que sean aspirantes, pues el asesor académico dual tiene que darles una sensibilización, explicarles toda la naturaleza y características de la formación dual para que estén conscientes de ello. Por ejemplo, la convocatoria debe explicar los objetivos, con qué empresa será, fases empresariales y requisitos. Básicamente se habla de requisitos que sea un estudiante regular. Digo, esto es un poco una garantía indirecta de que si son regulares, pues no van a faltar tampoco las actividades dentro de la organización, ¿no? Este, a veces es importante que no tengan, pues, un compromiso laboral con otra empresa, porque esto puede interferir con las actividades en la primera, o que no participe en algún otro intercambio paralelo, ¿no? Porque decíamos, la modalidad dual por sí misma es bastante demandante, entonces no sería conveniente. Este, aquí es importante explicarle a los estudiantes que en este caso sí hay un proceso de selección. ¿Por qué? Porque los lugares o los espacios para la educación dual suelen ser limitados. A veces hay más estudiantes que los requieren que los espacios donde se pueden colocar. Y no podemos mandar estudiantes si no hay un espacio donde los van a recibir en las empresas. Entonces, es importante explicarles eso, que es posible que no sean seleccionados para participar. Eso es muy importante. Hablaba hace unos momentos de que en la universidad se hace una preselección, y la importancia de que el área de psicopedagogía pueda hacer una entrevista y unas pruebas psicométricas. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que había unas cuestiones de personalidad que eran también importantes determinar, donde quizá no bastaba con que fueran alumnos de muy alto rendimiento académico para que pensáramos que van a tener éxito en la modalidad dual. A veces podían no tener quizá el más alto rendimiento, pero sí tener que sean extrovertidos, que se adapten al cambio, que tengan habilidades para trabajar en equipo o cierto liderazgo, para seguir indicaciones, etcétera. Y esas cualidades también son muy importantes para poder desempeñarse en la modalidad dual. Entonces, el hacer una serie de pruebas y eso puede ayudar a que veamos que tiene esas características. La selección final la hace la unidad económica de acuerdo a sus políticas y puede ser paralela junto con la universidad o posterior. Y entonces ya se establece la lista de seleccionados, las cartas compromiso y los acuerdos de confidencialidad o lo que corresponda. Viajan a los estudiantes a dirigirse a las actividades dentro de la empresa, pero pues no los mandamos y ya, no se acaba ahí la responsabilidad, por supuesto. Se tiene que hacer actividades de seguimiento. Se tiene que verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de formación para cada puesto de trabajo y estudiante dual. Entonces tenemos que revisar casi con plan de formación en mano, que el estudiante haya ido a la universidad y que esté haciendo cada una de las actividades que se establecieron ahí y que se supone que ya se acordaron también con la empresa. Después se tiene que comprobar que las condiciones que se establecieron en el convenio entre las universidades se cumplan. Si hubo condiciones, bueno, digo, las de apoyo, etcétera, son unas, pero también si hubo condiciones de pues de que les iban a dar ciertos equipos y de que iban a estar rotando en ciertos puestos en ciertas fechas, todo eso, que eso se cumpla, ¿no? También es importante que la empresa cumpla que el instructor entregue avances periódicos a la escuela sobre el desempeño y las aptitudes de cada uno de los estudiantes. Entonces, ese es parte también del seguimiento. ¿Cómo se puede hacer ese seguimiento? Pues hay muchos mecanismos. Una son visitas mensuales, aunque dependerá del esquema que se haya decidido de alternancia, pero bueno, mínimo 2 visitas por fase empresarial, una al inicio y al final, aunque por supuesto lo ideal sería hacer más visitas que estas. Durante estas visitas hay que supervisar el cumplimiento, verificar las condiciones y retroalimentar a la unidad económica y también, ¿por qué no? Quizás la unidad económica puede retroalimentar en la universidad cuestiones que haya encontrado en los alumnos o algunos aspectos que le preocupen o que le interese mejorar. Las visitas tienen que ser preferentemente, casi condición, presenciales. Puede haber que alguna cuestión excepcional por algunas cuestiones de así muy, 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 muy complicadas se hagan en línea, pero la verdad es que lo ideal es que sean presenciales.
para garantizar que se están cumpliendo todas las condiciones arriba dichas. Y bueno, finalmente hablaremos de la evaluación en este momento. Ya se hizo el seguimiento, se cumplió, lo que no se cumplió se atendió y se verificó y se pudo atender. Bueno, incluso antes de pasar aquí a la evaluación, si encontráramos alguna condición que al estudiante afectara, que no cumple la empresa, que no lo está haciendo rotar por los puestos que quedamos, que quedó de un apoyo económico que no está dando y eso afecta el ánimo y el desempeño del estudiante, y bueno, ojalá no suceda, pero alguna situación incluso más grave que provoque que el estudiante ya no desee o no pueda seguir colaborando con la empresa. En esos casos, lo que nuestro interés como universidad es, sobre todas las cosas, favorecer el aprendizaje del estudiante. Entonces, pues no pasa nada, se concluye la relación con la universidad, el estudiante regresa a la escolarizada y la universidad toma las acciones necesarias para regularizar su aprendizaje durante ese cuatrimestre y después, pues simplemente se incorpora a la modalidad escolarizada o si se puede a otra empresa después en lo dual, pero ya el chiste es garantizar las cuestiones de educación del estudiante, no afectarlas. Ahora bien, si por el contrario el estudiante hace cuestiones que no, o sea, las problemáticas son imputables al estudiante por no cumplir reglamentos, normas, cuestiones acordadas, etcétera, pues se aplican las condiciones o sanciones acordadas de manera similar a las que se aplicarían en el reglamento escolar, ¿no? En ese sentido, digo, no porque vaya dual, a fuerza pasa o reprueba, ¿no? Finalmente, son actividades académicas que también se califican, entonces, en tanto académicas también aplicaríamos el calendario, el reglamento, perdón, escolar y con esas condiciones evaluaríamos y veríamos las posibilidades de regularizar, de atender, de que se alinee o tomar otro tipo de acciones. Entonces eso funcionaría así. Ahora, en cuanto a la evaluación, el asesor académico, pues veíamos, si se acuerdan que cuando vimos el plan de formación se hablaba de que se tenían que generar una serie de evidencias. El asesor académico, que es el de la escuela, tiene que contar con ese portafolio de evidencias. El instructor empresarial también evalúa un desempeño, el desempeño de los estudiantes o del estudiante que instruyó él durante su periodo y genera un formato libre de ese desempeño. Seguramente lo puede generar a partir de las rúbricas o listas de cotejo que le hayamos proporcionado para evaluar cada uno de los aprendizajes, pero él genera un reporte final de desempeño y así también, finalmente el asesor académico es el que registra una calificación final considerando la ponderación de la fase en el aula más las actividades complementarias y la evaluación del instructor. Con esos elementos es con lo que se establece la calificación final de esa asignatura que se desarrolló en esta modalidad dual. Como decíamos, la evaluación de la fase empresarial siempre se evalúa con portafolio de evidencias más lo del instructor empresarial. Las calificaciones finales siempre van a considerar la parte la parte empresarial. Eso es fundamental. Si no, no le daríamos valor a esa parte. Y, y como decíamos casi desde el principio, la responsabilidad de la evaluación es de la universidad, la responsabilidad final, porque somos los garantes de la educación. Entonces, en ese sentido, esa responsabilidad final recae en la institución educativa. Cuando ya tenemos una modalidad dual operando constantemente y con cierta regularidad y éxito, podemos incluso generar algunos indicadores de eficiencia de la modalidad dual. Quizá los más básicos serían estos, ¿no? Los estudiantes que terminan la modalidad dual por generación, un índice de eficiencia podría ser los estudiantes que terminan la modalidad dual por generación contra aquellos que inician, para empezar primero, ¿no? Y después, aquellos estudiantes que son contratados a partir de aquellos que terminan. Aunque este indicador no es tal cual un indicador de éxito de la modalidad dual, porque también dependerá de la capacidad de las empresas de absorber a los que terminan la modalidad dual, de cualquier manera, pues es un indicador que nos puede dar información valiosa acerca de esta modalidad. Esto se puede generar a partir de los reportes del asesor académico o del área de vinculación,
y se pueden generar por nivel educativo, de TCO, licenciatura, o por generación, o incluso por empresa. Ahora, pues si llegaron hasta ese momento de la presentación, quizá ahora lo que les resta es que dicen, bueno, sí, pero ¿qué necesitaría yo como universidad para implementar la modalidad dual? Entonces, pues ya a manera de resumen final y un poquito de los requisitos administrativos que les voy a comentar ahora, vamos a generalizar diciendo que es muy importante que la modalidad dual se establezca como un proyecto institucional dentro del modelo educativo y el plan de desarrollo de la universidad. Es importante capacitar al personal que la va a operar con los fundamentos de la modalidad dual. Es importante que se destine personal para gestionar convenios y acompañamientos en la unidad económica. Pues sí contar con al menos la infraestructura y recursos básicos para el desarrollo y seguimiento durante las fases empresariales, no dejarlos a los alumnos que se vayan y ya, sino poder dar ese seguimiento y en alguna medida pues poder gestionar con las empresas que se les puedan otorgar algún tipo de certificaciones a los estudiantes, y también a los asesores dual académico o eh, si existen esas certificaciones o capacitaciones para el personal. Ahora bien, las unidades económicas, decíamos, tienen que estar legalmente constituidas, tienen que asignar un formador empresarial que será nuestro interlocutor primero, instructores para acompañar a los estudiantes en cada puesto de aprendizaje, proveer todos los insumos, proporcionar apoyo económico, otros apoyos y el seguro contra accidentes, lo que dijimos que se establecería en un convenio, ¿no? Esas serían las condiciones. Y bueno, pues asegurar que siempre las actividades sean seguras y acorde al perfil del egresado. Ahora, para solicitar la modalidad dual, pues lo primero es atender a los requisitos que se establecerán en la convocatoria. En este caso les voy a hablar de los requisitos de la convocatoria 2026, pero bueno, les aconsejaré que revisen, si ven este video en algún momento posterior, la convocatoria correspondiente, pero es probable que los requisitos sean similares. Lo primero siempre es un oficio de solicitud donde pidan que se les autorice la instrumentación de su oferta en la modalidad dual, ya sea un programa, dos, los que deseen impartir en esa modalidad, con un formato de solicitud que hay en la plataforma casi siempre, el acta de la Comisión Estatal de COEPES o los documentos que explican por qué no sesiona, etcétera, y que avalan de todas maneras que, por qué no pueden mostrar ese aval, pero si no, pues el aval de la COEPES y, y un plan de instrumentación de la modalidad dual, donde deberían indicar, entre otras cosas, un listado de unidades económicas con las que se va a llevar a cabo la vinculación para el proceso formativo y garantizar la aplicación de la modalidad dual, ¿no? Este es un ejemplo bueno, una explicación más bien de lo que debería tener un plan de instrumentación de la modalidad dual. Ahora, todo esto es un plan, es una propuesta que tendrían que hacer de cómo lo harían. No es algo que van a hacer, pero sí hay que justificar lo que harían. Por ejemplo, primero, hacer un diagnóstico institucional donde pongan con qué unidades económicas se van a, a vincular, qué programas educativos, qué docentes, que tienen docentes para ese perfil de tutoría dual, quiénes serían, y que expliquen por qué ese programa dual se considera pertinente en cuanto a su entorno, y designen quién va a ser el coordinador institucional de la modalidad dual. Eso sería lo primero de ese plan de instrumentación. Otra etapa es que digan que van a designar tutores académicos, empresariales, y sensibilizar estudiantes. Esto que digan en qué etapas o en qué momentos lo van a hacer. Igual la selección del grupo piloto, del arranque de la alternancia y dar seguimiento y acompañamiento. Estas etapas de la 2 y la 3 son etapas que simplemente van a calendarizar y ese sería parte del plan, decir en qué etapas se daría cada una de estas actividades. Eso lo establecen en un calendario y eso sería básicamente el plan de rotación. Es decir, las etapas 1 sí son descritas completamente y estas 2 y 3 son calendarizadas, ¿no? Con todo esto, podríamos hablar ya de una institucionalización
de la modalidad dual, así como ya la tenemos, en nuestro caso, incorporada al modelo educativo y ustedes la incorporarían a los planes de desarrollo, ya podemos decir que la modalidad dual está completamente institucionalizada. Después habría un momento donde pueden eh, establecer mecanismos para que se reconozcan sus reglamentos académicos, asumir que la responsabilidad de la formación recae en ustedes, en las instituciones de educación superior, y sobre todo que la base de todo es la supervisión de esas actividades en la empresa, para ganar la responsabilidad total de la formación. Y bueno, para terminar, quisiera hablarles de unos casos de éxito y algunos datos de lo que hemos podido hacer a la fecha en el subsistema sobre la modalidad dual. Este, Tenemos 47 universidades del subsistema que están registradas que imparten la modalidad dual en 20 entidades federativas. Se han formado más de 2.600 estudiantes en diferentes tipos de empresas. Aquí ya salió muy chiquito, pero cada uno de estos logos es de uno de esas empresas. Más de 550 empresas han participado en esta formación y son empresas de giros gubernamentales, ONGs, pymes y organizaciones sociales que participan en comunidades económicas de distintos programas educativos. Y lo que comenté también desde casi el inicio, el 100% de la oferta educativa de TSU y licenciatura ha sido adaptada a la modalidad dual y abarca pues mecatrónica, TI, gastronomía, biotecnología, manufactura, minería y más programas, ¿no? Todos estos programas ya están convertidos a la modalidad dual. Pues bueno, hemos llegado al fin de la presentación de esta metodología de implementación de la modalidad dual en las universidades del subsistema tecnológico. Espero que los contenidos aquí compartidos, tanto el marco normativo, la metodología por etapa, los formatos, instrumentos y los requisitos para solicitar la autorización, todo esto que vimos, les haya proporcionado una ruta clara y operativa para poder avanzar con confianza en este proceso. Pues bueno, nada más no quiero irme sin recordarles que la DGUTIP a través de la dirección académica está disponible para acompañarles en cada etapa de la implementación. Y por supuesto, nuestra directora general, la maestra Marlene Mendoza González, y el equipo de la dirección general reiteramos el compromiso de caminar juntos, junto a cada una de ustedes, universidades del sistema tecnológico, en este y en todos los demás esfuerzos. Muchas gracias, buen día y buena tarde.